en el salón de mi casa familiar en Madrid. Mi hermana mayor sonrió como si el mundo entero le perteneciera. Mientras el notario leía el testamento de nuestro padre. Todo pasa, Elena. Mi puño se cerró alrededor del borde de la mesa. Porque yo sabía la verdad que nadie más conocía, el registro de la propiedad gritaba mi nombre en letras indelebles. Y en ese instante, juré que la haría pagar por cada lágrima que me había robado desde que éramos niños. Pero no fue solo el dinero. Fue la traición que se pudría en las venas de nuestra familia como un veneno lento. El tipo de veneno que te hace cuestionar si alguna vez fuiste amado. Mi padre, ese hombre roto por sus propios secretos, había muerto con un último acto de justicia retorcida. Y yo, el hijo olvidado, el que siempre cargó con las culpas ajenas, me convertía en el verdugo sin máscara. Aquella noche, mientras Madrid dormía bajo una lluvia que parecía llorar por mí, encendí un cigarrillo y planeé el primer paso, no matarla. No todavía. La venganza verdadera es un arte que se saborea en capas, y la mía empezaría por despojarla de todo lo que creía suyo, hasta que su sonrisa se convirtiera en un grito ahogado. Me llamo Javier Ruiz, y si alguna vez has sentido que el mundo te ha masticado y escupido sin piedad, entonces sabes cómo me sentía esa mañana de octubre en el barrio de Salamanca. Madrid bullía con su caos habitual, el tráfico de la Castellana rugiendo como una bestia herida. El aroma a café quemado filtrándose por las ventanas entreabiertas. Y yo, de pie frente al espejo de mi apartamento diminuto en Chamberí, ajustándome la corbata negra que olía a naftalina barata. Mi padre había muerto 3 días antes. Un infarto que lo había tumbado en su estudio como a un titiritero cansado de sus marionetas. Y hoy, en la casa familiar de la calle Velázquez, se leería el testamento. Elena, mi hermana mayor, siempre había sido la estrella. 5 años mayor que yo, con su melena rubia teñida que caía como una cascada de oro falso sobre hombros que parecían esculpidos por algún dios caprichoso. Ella era la que heredaba las miradas de admiración, los aplausos en las cenas familiares, los que orgullo, susurrados por tíos y primos. Yo era el sombra, el que se encargaba de los recados sucios, limpiar las deudas de juego de nuestro padre, mediar en sus borracheras con madre antes de que ella se fuera para siempre, y fingir que no me dolía cuando Elena me robaba los sueños uno a uno. ¿Vienes solo, Javi? Me había llamado ella la noche anterior, su voz melosa como el turrón de Navidad que tanto odiaba. Papá querría que estuviéramos unidos en esto. Unidos. La palabra me revolvió el estómago. Recordé la vez que, a los 15 años, encontré su diario escondido en el desván, páginas llenas de veneno contra mí. El bastardo que arruina todo. Porque madre había muerto en un accidente de coche cuando yo tenía 10. Y Elena juraba que era mi culpa por distraerla esa mañana. Nunca se lo perdoné, pero lo guardé como una bala en la recámara. Llegué a la casa con el sol filtrándose a través de las hojas amarillentas de los plátanos en la acera. La puerta principal, esa mole de roble tallado que padre había importado de Toledo, se abrió con un chirrido que sonó como una risa sardónica. Dentro, el aire estaba cargado de perfume caro y murmullos hipócritas. Tíos, tías, primos lejanos apiñados en el salón, con copas de jerez en las manos que temblaban ligeramente. Elena presidía la escena desde el sofá de terciopelo rojo, vestida de negro impecable. Un collar de perlas que había sido de madre ceñido a su cuello como una soga disimulada. Javier, hermanito, exclamó al verme, levantándose con gracia felina para abrazarme. Su abrazo fue breve, calculado, y olía a Chanel No. 5 mezclado con algo metálico, como sangre fresca. Has llegado justo a tiempo. El notario está a punto. Me senté en una silla al fondo, lejos de la luz que entraba por los ventanales, observando cómo todos orbitaban alrededor de ella.
El notario. Un hombrecillo calvo con gafas de montura dorada llamado don Emilio. Carraspeó y desplegó el sobre lacrado. El silencio cayó como una guillotina. En el nombre de Dios, comenzó. Pero nadie escuchaba las formalidades. Todos sabían que padre era rico, la inmobiliaria que había construido de la nada. Propiedades en la Costa Brava. Acciones en bancos que ni yo entendía. Y todos asumían que Elena, la hija perfecta, lo heredaría todo. Incluida yo, que había pasado años trabajando como contable en una firma de segunda para pagar mis deudas, mientras ella derrochaba en fiestas en Ibiza. Por la presente, dejo a mi hija Elena Ruiz el control total de la empresa Ruiz Inmuebles, las propiedades en Barcelona y Marbella, y la suma de 500.000 euros en efectivo. Un suspiro colectivo. Aplausos ahogados. Elena con los ojos brillantes como si hubiera ganado la lotería. Se levantó, besando mejillas, recibiendo felicitaciones como una reina coronada. Pero entonces, don Emilio frunció el ceño, revolviendo papeles. Un momento. Hay una cláusula adicional respecto a la finca principal en Toledo. El registro catastral indica que fue transferida a nombre de Javier Ruiz hace 2 meses, por expreso deseo del testador. El salón se congeló. Elena se giró hacia mí, su sonrisa evaporándose como humo. ¿Qué? Eso es imposible. Papá me lo prometió. Es mío. Su voz se quebró, un filo de pánico asomando. Yo no dije nada. Solo miré el suelo, donde las sombras de las cortinas danzaban como serpientes. Padre me había llamado una semana antes de morir. Hijo, Elena te ha traicionado más de lo que imaginas. Toma esto como tu herencia verdadera. Y no mires atrás. No entendí entonces, pero ahora, con sus ojos clavados en mí como dagas, lo supe, la venganza acababa de empezar. Los murmullos crecieron como una marea. Tíos cuestionando, primos cuchicheando. Elena se acercó, su rostro pálido bajo el maquillaje. Javi, ¿qué has hecho? Lo cambiaste tú. Dime la verdad. Le sonreí por primera vez en años. Una sonrisa fría que no llegaba a mis ojos. La verdad, Elena, es que padre siempre supo quién eras. Y ahora, todos lo sabrán. Aquella tarde, mientras salía de la casa con el eco de sus gritos en los oídos, caminé por las calles empedradas de Salamanca bajo una llovizna que empapaba mi traje. Mi teléfono vibraba con mensajes: traicionero, ladrón. Pero yo solo pensaba en el sobre que padre me había dado en secreto, documentos que probaban que Elena había estado desviando fondos de la empresa durante años, falsificando firmas, durmiendo con inversores para cerrar tratos sucios. No era solo dinero, era su alma negra expuesta. Llegué a mi apartamento, un cuchitril de 2 habitaciones con vistas a un patio interior donde los vecinos colgaban ropa mojada. Me serví un whisky solo, el líquido ámbar quemándome la garganta como arrepentimiento. ¿Por qué padre me eligió a mí? ¿Por qué no me lo dijo antes? Recordé las noches en que, niño, me encontraba llorando en el pasillo después de que Elena me hubiera encerrado en el armario por robarle su muñeca favorita. Padre entraba sigiloso. Me sacaba de allí y me contaba historias de Toledo, de la finca donde creció. Un lugar donde la tierra guarda secretos más profundos que las raíces. Ahora esa finca era mía. 100 hectáreas de olivos y viñedos, valoradas en millones. Pero no era la tierra lo que me impulsaba. Era el fuego en mi pecho, el que me susurraba que Elena había matado algo en mí hace mucho tiempo. Y si padre quería que yo fuera el ejecutor, lo sería. Esa noche, no dormí. Planeé. Primero, contactar a un abogado discreto, uno que trabajara en las sombras de la Puerta del Sol. Luego, reunir pruebas. Y por último, enfrentar a Elena en su terreno, una cena familiar que ella insistía en organizar para aclarar malentendidos. Malentendidos.
¡Qué eufemismo tan delicioso! Al amanecer, Madrid despertó con un sol pálido que teñía los edificios de un dorado sucio. Me duché. Me vestí con ropa anodina y salí hacia la notaría. Don Emilio me recibió con una ceja arqueada. Señor Ruiz, esto es irregular. Su hermana está furiosa. Amenaza con impugnar. Que lo haga, respondí, firmando los papeles de transferencia. Pero el registro no miente. Y pronto, nada más lo hará. Mientras volvía, pasé por el Retiro, donde las hojas caían como confesiones olvidadas. Me senté en un banco, mirando a una pareja joven besarse bajo un sauce. ¿Alguna vez amé así? ¿O Elena me robó eso también? Con sus mentiras susurradas a madre, convenciéndola de que yo era el débil, el que no valía la pena salvar. El teléfono sonó. Era Carlos, mi único amigo de verdad, un periodista freelance que olía a tinta y a noches en vela. Javi, ¿qué coño pasa? Tu hermana me llamó histérica. Dice que le robaste la herencia. Le conté todo, o casi. No es robo, Carlos. Es justicia. Y necesito tu ayuda. Averigua qué ha estado haciendo Elena con la empresa. Sospecho que hay más que fincas en juego. Colgué y me levanté, el viento frío azotándome la cara. La venganza no era un impulso, era un río que había estado represado demasiado tiempo. Y ahora, desatado, arrastraría a todos. Los días siguientes fueron un torbellino de sombras y susurros. Elena no perdía tiempo, contrató a los mejores abogados de Madrid, esos tiburones de traje a medida que nadan en las aguas turbias del Tribunal Supremo. Me enviaron citaciones, cartas con membrete dorado que amenazaban con demandas por fraude, por manipulación de documentos. Tu padre estaba senil, decía una, influenciado por tu codicia. Codicia. La palabra me hizo reír solo en mi cocina, mientras cortaba cebollas para un guiso que nadie comería. Pero yo tenía mis propios aliados. Don Emilio, por lealtad a padre, me pasó copias de correos electrónicos antiguos, Elena negociando kickbacks con constructores en la costa, facturas infladas que desaparecían en cuentas offshore en las Islas Caimán. No era solo robo, era traición a la sangre. Padre lo había descubierto meses atrás, durante una revisión de cuentas que yo mismo había impulsado en secreto, fingiendo ser solo el contable leal. Llamé a Carlos esa tarde, mientras el sol se hundía detrás de las torres de Telecam en la plaza de Castilla. Nos encontramos en un bar de mala muerte en Malasaña, uno de esos antros con paredes grafiteadas y cerveza agria que sabe a resentimiento. Mira esto, dijo él, deslizando un USB sobre la mesa pegajosa. Tu hermana no solo robaba dinero. Estaba vendiendo información privilegiada a competidores. Y hay fotos. Con un tipo, el CEO de una firma rival. En un hotel de lujo en Marbella. Las fotos eran borrosas, pero inconfundibles, Elena. Risas ebrias. Su mano en el muslo de un hombre calvo y sonriente. El tipo de sonrisa que promete tratos sucios. Sentí una náusea subir por mi garganta. No por celos, nunca los tuve por ella, sino por la podredumbre que infectaba todo lo que tocaba. ¿Cómo lo conseguiste tan rápido?, pregunté. Carlos se encogió de hombros, encendiendo un pitillo. Contactos en la prensa rosa. Y un jeque amigo que debe favores. Pero Javi, ten cuidado. Si esto sale, no solo la hunde a ella, salpica a toda la familia. Incluido tú. ¿Qué salpique?, respondí, guardando el USB. Yo nado bien en el barro. La cena familiar fue esa misma semana, en el comedor de la casa de Velázquez. Elena la había organizado como un general planeando una batalla, invitando a todos, tíos, primos, incluso a la viuda de un primo muerto que odiaba a padre por sus deudas antiguas. Yo llegué último,
con una botella de Rioja bajo el brazo, el vino tinto como sangre coagulada. Ella me recibió en la puerta, vestida de rojo sangre, un vestido que abrazaba sus curvas como una acusación. Hermanito, qué amable traer vino. Es envenenado. Su tono era juguetón, pero sus ojos eran pozos de hielo. Solo si lo bebes todo, repliqué, pasando a su lado. El salón estaba iluminado por candelabros de cristal que tintineaban como nervios expuestos. La mesa larga, cubierta de manteles blancos y platos de porcelana, crujía bajo el peso de jamón ibérico, gambas al ajillo y paella que humeaba como secretos a punto de estallar. Nos sentamos frente a frente, yo al final de la mesa como un convidado de piedra. Los tíos charlaban de fútbol, del Real Madrid y su última derrota, pero el aire estaba cargado de electricidad estática. Elena alzó su copa por papá, que nos unió en vida y en muerte. Todos brindaron, menos yo. Bebí agua, observando cómo sus labios pintados de carmín se curvaban alrededor del cristal. Entonces, lo solté. No con furia, sino con calma quirúrgica. Tíos, primos, hay algo que debéis saber sobre la herencia. Saqué el USB y lo conecté al viejo proyector que padre usaba para sus reuniones. Las fotos aparecieron en la pared blanca, Elena en brazos del CEO, facturas falsificadas proyectadas en grande, correos que detallaban desvíos de millones. El silencio fue un vacío absoluto, roto solo por el zumbido del proyector. Elena se puso de pie de un salto, su silla cayendo con estrépito. Mentiras, Javier. Eres un mentiroso patético. Papá me lo dio todo a mí porque tú. Tú nunca fuiste nada. ¿Nada? Repetí. Mi voz baja pero afilada como una navaja. Padre me dio la finca porque sabía que tú la venderías al primer postor. Como vendiste el alma de esta familia por un bolso de diseño. Los tíos murmuraron. Primos se miraron con horror. La viuda del primo escupió, puta ladrona. Elena sollozó. Lágrimas que corrían como ríos de tinta por su maquillaje. No es verdad. Javi, por favor. Somos sangre. Sangre que envenenas, dije, levantándome. La policía recibirá copias mañana. Disfruta la cena. Salí al jardín trasero, donde las rosas de madre trepaban por la pérgola como venas expuestas. El aire nocturno era fresco, cargado de jazmín y humo de cigarrillos. Carlos me esperaba en el muro bajo, fumando. ¿Lo hiciste? Sí. Y ahora, el twist, padre no solo me dio la finca. Me dejó una carta. Dice que Elena no es mi hermana de sangre. Madre tuvo un affair, y yo soy el hijo legítimo. Ella lo sabía, y por eso me odió siempre. Carlos silbó. Joder, Javi. Eso cambia todo. Cambiaba todo, sí. Pero no lo suficiente para detenerme. Mientras la cena se convertía en un pandemonium de gritos y platos rotos, yo caminaba hacia mi coche, el corazón latiendo con un ritmo nuevo, no de odio puro, sino de liberación teñida de duda. ¿Y si padre mentía? ¿Y si esto era su venganza contra nosotras? No la mía. Llegué a casa pasada la medianoche. El apartamento vacío salvo por el tic-tac de un reloj que parecía contar mis pecados. Me senté en el sofá raído, abriendo la carta de padre por primera vez. Sus palabras, garabateadas con mano temblorosa. Javier, Elena es la hija de un error mío. Tú eres el mío verdadero, el que salvé. Usa esto para sanar, no para destruir. Sanar. La palabra me quemó. Pero el fuego ya ardía, y apagarlo ahora sería cobardía. La mañana siguiente amaneció con titulares en El País: escándalo en familia Ruiz, herencia millonaria envuelta en fraude. Mi rostro no aparecía, había sido cuidadoso, pero el de Elena sí, pixelado pero reconocible, con esa expresión de sorpresa fingida que tanto odiaba.
Madrid, esa ciudad de chismes que se propagan como el metro en hora punta. Bullía con el rumor. Llamadas de periodistas. Mensajes de números desconocidos, cuéntanos tu lado. Ignoré todo, enfocándome en el siguiente movimiento. Fui a Toledo esa tarde, conduciendo el viejo Seat de padre por la A4. El paisaje cambiando de asfalto gris a campos dorados de trigo y olivos que se mecían como almas en pena. La finca era un oasis de piedra y tierra, una casa solariega del siglo XVIII con tejados de teja roja, viñedos que trepaban colinas y un laguito artificial donde, de niño, Elena me había empujado una vez, riendo mientras yo chapoteaba aterrorizado. El capataz, un hombre curtido llamado Manuel con manos como raíces nudosas, me recibió con un abrazo que olía a tierra húmeda. El señor te esperaba, muchacho. Dijo que llegarías pronto. Me mostró los libros de cuentas, la finca generaba ingresos estables de aceite y vino. Pero padre había invertido en modernizarla, instalando paneles solares y un sistema de riego que la hacía autosuficiente. Es tuya ahora. ¿Qué harás? Lo que padre quiso, respondí, aunque no lo sabía del todo. Paseé por los viñedos, pisando uvas maduras que manchaban mis zapatos de púrpura, recordando veranos donde Elena y yo jugábamos a ser reyes y reinas, antes de que su envidia se convirtiera en veneno. ¿Cuándo cambió? ¿Cuando madre murió y ella culpó al mundo? ¿O cuando descubrió el secreto de su paternidad? De vuelta en Madrid, la tormenta familiar estalló. Mi tío Ramón, el banquero hipócrita, me llamó Javier. Esto es una vergüenza. Elena jura que falsificaste todo. Reúne a la familia, aclaremos. Aclaremos. Como si la verdad fuera un trapo sucio que se lava con jabón. La reunión fue en un café discreto en la Gran Vía, con vistas a neones que parpadeaban como mentiras. Llegué temprano, pidiendo un cortado que se enfrió sin tocar. Elena entró última, flanqueada por dos abogados como perros guardianes. Estaba demacrada, ojeras como moretones, el cabello recogido en un moño deshecho. Se sentó frente a mí, sus manos temblando alrededor de una servilleta. Javi, por Dios, para esto, susurró. Somos hermanos. Oh. Lo que sea. Papá mintió en esa carta, ¿verdad? Mamá me lo contó todo antes de morir. Tú eres el bastardo. No yo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el plexo. ¿Qué? Mentiras. La carta dice lo contrario. Ella rió. Un sonido roto y amargo. Papá te manipuló. Siempre te prefirió. El niño perfecto que nunca pidió nada. Yo luché por todo, la empresa. Su aprobación. ¿Y tú? Tú solo esperaste a que muriera para clavarme el cuchillo. Los abogados intervinieron, hablando de pruebas de ADN, de impugnar el testamento. Pero yo saqué una grabación de audio, hecha por Carlos, de Elena confesando a una amiga en un bar. Sí, desvié el dinero. Papá lo merecía por ignorarme. Su rostro se descompuso al oír su propia voz. Ronca de gin tonics. Esto no acaba aquí. Siseó al levantarse. Te destruiré, Javier. Por cada euro que me quites, te quitaré algo peor. Se fue, dejando un rastro de perfume rancio. Me quedé allí, el café frío como mi alma, preguntándome si la destrucción era mutua. Esa noche, soñé con madre, su rostro sereno en el ataúd, susurrando perdóname, hijos. Desperté sudando, el corazón martilleando como un tambor de guerra. Al día siguiente, la policía llamó. No por Elena aún no, sino por mí. Un detective de voz grave, señor Ruiz, tenemos denuncias de acoso. Su hermana dice que la amenazó. Acoso. ¡Qué ironía! Fui a la comisaría en Sol, un edificio que olía a café requemado y desesperación. El detective, un tipo con bigote gris y ojos cansados,
Me interrogó durante horas por qué la odia tanto. No la odio. Mentí. Solo busco justicia. Le mostré los documentos. Las pruebas. Salió con un encogimiento de hombros, veremos. Pero las familias. Son minas terrestres. De vuelta. Encontré mi apartamento revuelto, cajones abiertos, fotos de familias rasgadas. Una nota en el espejo, escrita con mi labial, esto es solo el principio. Y el pánico me invadió por primera vez, un nudo en el estómago que no se deshacía. Llamé a Carlos, vigílame. Ella subió la apuesta. Él llegó con una botella de brandy y noticias peores. Elena contactó a inversores. Dice que tú eres el fraudulento, que la finca es un lavado de dinero. Si no pares. Va a la prensa con el secreto de la carta. El secreto. Que no éramos hermanos de sangre. Sí salía. No solo destruía a Elena, me convertía en el paria definitivo, el bastardo que robó la herencia. Me serví un trago, el líquido quemando como ácido. ¿Y si la dejo ganar? Carlos negó con la cabeza. Demasiado tarde, amigo. El odio es adictivo. Tenía razón. Esa noche, conduje sin rumbo por la M30, las luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas como lágrimas de neón. Paré en un mirador sobre el Manzanares, el río Negro serpenteando abajo como una vena abierta. Allí, bajo las estrellas indiferentes, tomé una decisión: no solo expondría sus crímenes, la obligaría a confesarlos en público, en una gala de la empresa que ella tanto amaba. Pero mientras planeaba, un pinchazo de duda: ¿y si la carta era falsa? ¿Y si padre nos había usado a ambos como peones en su propio juego de culpas? La gala era el evento del año para Ruiz Inmuebles, una noche de trajes relucientes y copas de champán en el Palacio de Cibeles, con vistas a la plaza que bullía de turistas desprevenidos. Elena la había planeado meticulosamente antes de la muerte de padre, invitando a políticos, magnates y prensa que babeaban por escándalos. Ahora, era mi escenario. ¿O mi trampa? Contraté seguridad privada, 2 tipos fornidos de una agencia en Usera que no hacían preguntas y a un falsificador de documentos que Carlos conocía de sus días en Crónica Negra. No para mentir, sino para pulir la verdad, informes periciales que confirmaban los desvíos de Elena, listos para proyectarse en las pantallas gigantes. Llegué temprano. Mi smock negro alquilado colgando como una segunda piel. El palacio era un derroche de mármol y oro, arañas de cristal derramando luz como sangre luminosa. Elena estaba en el centro del salón de baile, rodeada de un enjambre de admiradores, su vestido plateado centelleando como escamas de serpiente. Me vio entrar y su sonrisa se tensó, pero levantó la copa en un brindis falso. Javier, ¡qué sorpresa! Vienes a celebrar mi triunfo. Tu ruina, murmuré, pasando a su lado. Me serví un agua mineral, nada de alcohol, la mente clara para el caos y me mezclé con la multitud. Hablé con inversores. Soltando migajas, escuché rumores de irregularidades. ¿Han visto los Belensi recientes? Semillas de duda plantadas. La ceremonia empezó con un violinista tocando un adagio que erizaba la piel. Elena subió al podio, su voz amplificada resonando en los altavoces en memoria de mi padre, fundador de este imperio. Anunció la expansión a nuevos mercados. Ruiz Inmuebles es imparable. Aplausos. Flashes de cámaras. Entonces, a que el sistema cortesía del amigo de Carlos y las pantallas parpadearon. Primero, las fotos. Elena en el hotel. Risas capturadas en píxeles crueles. Jadeos en la sala. Luego, los correos. Transfiere 200.000 a mi cuenta personal. Discreción absoluta. Nombres de políticos implicados. Facturas fantasmas. Elena se giró hacia las pantallas. Su rostro una máscara de horror. Esto es falso, él lo hizo. Señaló hacia mí.
y el salón se volvió un hervidero. Seguridad la sujetó mientras intentaba bajarme del podio. Yo había subido en el caos. Micrófono en mano. No, Elena. Es la verdad que padre dejó. Y la carta. La que dice que no compartimos sangre. Tú lo sabías. Y por eso me destruiste desde niño. El silencio fue ensordecedor. Roto por un flash, un periodista grabando todo. Ella se soltó, corriendo hacia mí con uñas como garras. Mientes. Mamá me dijo que tú eras el error. El hijo de su amante. Papá te dio la finca por lástima. No por amor. Sus palabras cayeron como bombas. La multitud murmuraba. Teléfonos saliendo como armas. Pero entonces, el twist, mi teléfono vibró con un mensaje de don Emilio. Carta auténtica. Prueba de ADN adjunta. Elena es adoptada. Tú, el único hijo. Lo leí en voz alta, proyectándolo en las pantallas saqueadas. Elena se derrumbó. Sollozos que resonaban como un requiem. No. No puede ser. La policía llegó minutos después, alertada por inversores furiosos. La esposaron allí mismo, su vestido plateado arrugándose como dignidad perdida. Me aparté, el corazón un yunque en el pecho. Victoria, pero amarga. Carlos me encontró en la plaza afuera, bajo la fuente de Cibeles que manaba agua como lágrimas colectivas. Lo lograste, Javi. Pero mírate, pareces un fantasma. Tenía razón. Mientras la llevaban en un coche patrulla, sus ojos se clavaron en los míos a través del cristal. No odio, sino súplica. ¿Por qué, hermano? Porque el dolor que me causaste era un abismo. Quise gritar. Pero no grité. Solo volví a mi coche, conduciendo hacia la noche madrileña que parecía tragarse todo. Los días siguientes fueron un vendaval legal. Elena en prisión preventiva. La empresa en quiebra técnica. Yo vendiendo la finca para pagar deudas familiares. Tíos que me llamaban héroe o villano, dependiendo del día. Pero el vacío crecía. ¿Había sanado? ¿O solo cavado un hoyo más profundo? Una noche, en la finca de Toledo, ahora mía pero vacía de vida, encontré una caja de madre en el ático. Cartas, fotos. Una dirigida a mí, Javier. Perdóname por no decirte. Elena es mi hija con otro, pero tú eres de tu padre. Ámala como a ti. Ámala. La palabra me rompió. Llamé a su abogado al amanecer. Dile que retractaré las acusaciones si confiesa todo. Por madre. Él dudó. Ella dice que ya es tarde. Que la destruiste porque siempre la envidiaste. Envidia. No era eso. Era amor torcido, el que duele más. La audiencia preliminar fue un circo en el Juzgado de lo Penal de Madrid, un edificio modernista que olía a cera de suelo y a justicia a medias. Elena salió esposada, su cabello grisáceo por el estrés, el traje de chaqueta colgando como piel floja. Me senté en la fila de testigos, el corazón un nudo de cuerdas. El juez, un hombre de cejas espesas y voz monótona, leyó los cargos: fraude, blanqueo, falsificación. Pena, hasta 10 años. Ella no me miró al entrar. Testificó primero. Su voz quebrada pero afilada: mi hermano me tendió una trampa. Falsificó documentos. Hackeó la gala por venganza personal. No robé nada, solo gestionaba el negocio como papá quería. Mentiras envueltas en medias verdades. El tipo que un jurado podría tragar. Mi turno llegó como un veredicto propio. Subí al estrado, jurando sobre la Biblia que no creí nunca. No falsifiqué nada. Aquí están las pruebas originales. Desplegué los correos, las transferencias bancarias, la grabación. El fiscal, un joven ambicioso con corbata roja, proyectó todo en una pantalla que parecía un confesionario electrónico. Elena se derrumbó en su asiento. Sollozos que cortaban el aire viciado. Javi. Por favor.
Mamá no querría esto. Usó mi diminutivo, el de la infancia. Algo en mí se agrietó. El juez pausó la sesión, y en el pasillo, su abogado se acercó. Quiere verte a solas. 5 minutos. La sala de visitas era un cubículo gris con mesas atornilladas al suelo, como en una cárcel de serie B. Elena entró, esposas tintineando. Sus ojos, hinchados pero fieros, me perforaron. Ganaste. La finca. La empresa en ruinas. Mi vida en la mierda. ¿Contento? No, admití, sentándome frente a ella. La mesa fría entre nosotros como una frontera. Esto no es victoria. Es vacío. Río. Un sonido hueco. Hipócrita. Siempre me odiaste porque papá te quería más. Cuando descubrí lo de mi padre biológico, un amante de mamá en Barcelona, lo usé contra ti. Te hice el chivo expiatorio para que él me notara. Y funcionó. Hasta que no. Sus confesiones cayeron como lluvia ácida. Pero tú. Desviaste millones. Traicionaste a padre. Por necesidad. Escupió. Papá me ignoraba. Tú eras su orgullo secreto. Así que tomé lo que era mío. ¿Y ahora? ¿Qué? Me salvas por lástima. Le conté de la carta de madre. Sus ojos se abrieron. Lágrimas frescas. No lo sabía. Dios. Javi. Somos monstruos. Los dos. En ese momento, el twist mayor, el guardia entró con un sobre. Para usted, señor Ruiz. Del notario. Lo abrí, una segunda carta de padre, fechada el día de su muerte. Javier, si lees esto, es porque destruiste a Elena. Pero Deitant. La prueba de ADN era falsa, la fabriqué para equilibrar la balanza. Ambos sois míos. Perdóname por el juego. Salva lo que queda. El mundo se inclinó. Padre nos había manipulado a ambos. Su venganza contra sus propios fallos. Elena, leyendo por encima de mi hombro, jadeó el cabrón. Nos usó. Salí de allí aturdido, el pasillo girando como un carrusel roto. Llamé al fiscal, retiro los cargos. Fue un error. Pero era tarde. El daño estaba hecho, inversores huidos. Familia fracturada. Elena saldría en fianza, pero la confianza muerta. Conduje a Toledo esa noche. La carretera un río de luces borrosas. En la finca, bajo la luna llena que plateaba los olivos, quemé las cartas en una hoguera improvisada. Las llamas devoraron mentiras, pero no el fuego en mi interior. Carlos me encontró allí al alba, con café y silencio. ¿Qué harás ahora? Reconstruir, dije. Pero solo. Elena. La llamaré. No por perdón, sino por empezar de cero. Él asintió. El odio es un lujo caro, Javi. Lo era. Y yo estaba en bancarrota emocional. Meses después, Madrid había cambiado, la empresa vendida a pedazos. La casa de Velázquez en subasta. Yo mudado a un piso modesto en Lavapiés donde el multiculturalismo ahogaba los ecos del pasado. La finca en Toledo la alquilé a un colectivo ecológico, sus viñedos producían ahora vino orgánico, un néctar que sabía a redención amarga. Elena salió de prisión tras un acuerdo, restitución parcial. Probation. No me buscó al principio. Yo tampoco. Pero una tarde de primavera, con jacarandas tiñendo las calles de púrpura, sonó el timbre. Abrí, y allí estaba, delgada, con el cabello corto y natural, vestida de vaqueros simples que la hacían humana por primera vez. ¿Puedo pasar?, preguntó, voz suave como lluvia en sequía. Asentí, ofreciéndole té en la cocina diminuta. Nos sentamos a la mesa de formaica, tazas humeantes entre nosotros. Lo siento, dijo primero. Por todo. Por ser la hermana que te rompió. Yo también, respondí. Por creer que la venganza curaba.
padre nos jodió a los dos. Hablamos horas de madre, de infancia robada, de cómo el secreto de la carta nos había convertido en enemigos de una guerra ajena. Lágrimas, risas rotas, confesiones que aligeraban el aire. La finca. ¿La visitas?, preguntó. Sí. Es nuestra herencia verdadera. Ven conmigo algún día. Se fue al atardecer. Un abrazo torpe en la puerta. No éramos familia intacta, nunca lo seríamos, pero las grietas empezaban a cicatrizar. Sin embargo, la venganza deja cicatrices. Tíos que no hablaban, primos que miraban de reojo. Carlos me advirtió, el pasado muerde. Javi. Y mordió una demanda residual de un inversor. Noches de insomnio donde soñaba con la gala, con ojos de Elena suplicando. Pero en el clímax final de mi alma, elegí no mirar atrás. Vendí el último lote de acciones. Doné parte a una fundación para viudas por madre. Y en Toledo, planté un olivo nuevo, sus raíces hundiéndose en tierra que guardaba no secretos, sino promesas. Elena y yo nos vimos de nuevo en la finca, semanas después. Caminamos por los viñedos, el sol calentando nuestras espaldas como un perdón tardío. Gracias por retractarte, dijo. Gracias por ser mi hermana. Al fin, repliqué. No todo se resuelve en finales felices, la vida es más cruda, más real. Pero en ese momento, bajo el cielo andaluz prestado, sentí que la tuache símbolo 1 ADN se disipaba como humo. La justicia no era mía para darla, era para soltarla. Y así, en las colinas de Toledo, dos ruinas reconstruidas, Madrid a lo lejos un borrón de luces. Supe que la verdadera herencia era la libertad de elegir odiar o amar, destruir o sanar. Elegí lo segundo, con todas sus consecuencias irreversibles. Fin.